Una mujer millonaria, que desestima el libro de su criada negra por considerarlo inútil, se sorprende al descubrir que es una antigüedad que vale una pequeña fortuna, lo que la obliga a enfrentarse a sus propios prejuicios. Y si valoras a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El gran salón de baile de la mansión de Elizabeth Carter bullía con el parloteo de la élite de Manhattan. Las lámparas de araña de cristal arrojaban un resplandor dorado sobre la reunión de directores ejecutivos, políticos y miembros de la alta sociedad que asistían regularmente a las exclusivas veladas de Elizabeth. Elizabeth estaba de pie en el centro, luciendo un traje de Chanel a medida que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, con su mano perfectamente cuidada agarrando una copa de champán. Por supuesto, siempre he creído en apoyar al personal, anunció Elizabeth a su círculo de amigos influyentes. Su voz se escuchó lo suficientemente lejos como para llegar a la puerta de la cocina. Pero algunas personas simplemente no entienden el valor de las oportunidades reales. Tomemos como ejemplo a mi ama de llaves. En la cocina, la pluma de Maya Johnson se movía con firmeza sobre las páginas de su desgastado cuaderno. Los sonidos de los platos que se lavaban y los aperitivos que se preparaban creaban un ritmo constante detrás de ella mientras robaba momentos entre sus tareas para escribir. Su cuaderno, un sencillo volumen encuadernado en espiral de una farmacia, contenía 2 años de borradores de su novela. La puerta de la cocina se abrió de golpe y entró corriendo otro camarero con las bandejas vacías. Maya guardó rápidamente su cuaderno en el bolsillo del delantal y volvió a sus tareas. A través de la ventana de la puerta, pudo ver a Elizabeth manteniendo la corte, mientras su audiencia se reía de algo que acababa de decir. Quiero decir, en serio, volvió a sonar la voz de Elizabeth, cuando le ofrecí ayudarla a encontrar un puesto adecuado en la gestión de la casa. Me dijo que quería ser escritora. ¿Te lo imaginas? La risa resultante hizo que a Maya le ardieran las mejillas, pero siguió trabajando. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido, Maya se sentó en su pequeña habitación en las dependencias de los sirvientes. Una copia de Beloved de Toni Morrison estaba abierta sobre su cama, con las páginas dobladas por las múltiples lecturas. La luz del baño en su modesto cuarto parpadeó cuando ella sacó su cuaderno de nuevo, decidida a capturar la historia que se había estado formando en su mente durante todo el día. La voz de Elizabeth interrumpió su concentración. ¿Maya? La biblioteca necesita atención. Se quedó de pie en la puerta, inspeccionando la pequeña habitación con un desdén apenas disimulado. Sus ojos se posaron en el cuaderno abierto. ¿Todavía pierdes el tiempo con ese pasatiempo tonto? Maya se alisó el uniforme. No es un pasatiempo, señora Carter. Estoy trabajando en una novela sobre... Querida, la interrumpió Elizabeth, su tono destilaba condescendencia, seamos realistas. ¿Sabes cuántas personas realmente tienen éxito como escritores? ¿Y en tu posición? Dejó la oración en el aire, con sus implicaciones claras. La biblioteca necesita una limpieza y los libros necesitan ser reorganizados. Esa es una verdadera oportunidad para trabajar con la literatura, ¿no es así? Maya sintió que se le cerraba la garganta, pero logró mantener la compostura. Sí, señora Carter. Me ocuparé de ello de inmediato. En la biblioteca, Maya pasó los dedos por los lomos de las primeras ediciones y los volúmenes raros que Elizabeth coleccionaba, pero que rara vez leía. Mientras limpiaba el polvo, no pudo evitar notar que muchos de los libros permanecían sin abrir, conservados más como símbolos de estatus que como contenedores de historias. «Sabes», dijo Elizabeth, apareciendo de repente en la puerta, «solo intento ayudarte a entender tu lugar. No todo el mundo está destinado a ser escritor. Algunas personas están destinadas a cuidar las casas de los escritores». Sonrió, como si hubiera ofrecido una sabia sabiduría en lugar de otro insulto apenas disimulado. Maya asintió en silencio, continuando con su trabajo. En su bolsillo, su cuaderno presionado contra su cadera, un recordatorio constante de sus sueños. Había aprendido hace mucho tiempo que responder a los comentarios de Elizabeth solo invitaba a más críticas. En cambio, canalizó sus frustraciones en su escritura, transformándolas en combustible para el trabajo de sus personajes. Españolurneis. La velada terminó con Maya regresando a sus aposentos, exhausta pero decidida. Sacó su cuaderno una vez más, añadiendo nuevas escenas inspiradas en los acontecimientos del día.
Sin que ambas mujeres lo supieran, este manuscrito pronto se convertiría en el catalizador de un cambio dramático en su relación, aunque ninguna de las dos podría haber predicho cómo o por qué. La mañana en que el señor James Alcott visitó la mansión marcó un punto de inflexión. Llegó exactamente a las 10 de la mañana, con sus gafas de montura metálica empañadas por el frío otoñal, y llevando un maletín de cuero que había visto días mejores. Como uno de los coleccionistas de libros raros más respetados de Nueva York, su presencia hizo que Elizabeth prácticamente vibrara de emoción. «Señor Alcott, bienvenido a mi humilde colección», dijo Elizabeth, guiándolo a través del vestíbulo de mármol de la mansión. Maya permaneció de pie en silencio en el fondo, habiendo recibido instrucciones de servir el té y permanecer invisible de lo contrario. «Recientemente adquirí varias primeras ediciones que creo que le interesarán». Las puertas de la biblioteca se abrieron para revelar estantes del piso al techo de libros encuadernados en cuero, con sus lomos brillando a la luz de la mañana. Elizabeth se puso inmediatamente a hacer un recorrido ensayado, señalando varias ediciones raras que había comprado en subastas exclusivas. El señor Alcott la siguió cortésmente, aunque sus ojos seguían desviándose hacia los estantes menos prominentes. «Aquí tenemos una primera edición de Hemingway», declaró Elizabeth, sacando con cuidado un volumen de su estante. «La sobrecubierta está en perfectas condiciones y...». Hizo una pausa, notando que el señor Alcott se había alejado de ella, su atención atraída por algo en un estante de la esquina. «¿Qué es esto?», preguntó, alcanzando un manuscrito polvoriento encuadernado en una simple tela negra. El corazón de Maya se detuvo, lo reconoció de inmediato como uno de sus borradores anteriores, dejado atrás durante la limpieza. Lo había estado buscando durante semanas. Elizabeth frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción de su presentación. «Oh, eso no es nada importante. Solo algunos papeles viejos. Ahora, sobre el Hemingway». Pero el señor Alcott ya había abierto el manuscrito, sus ojos expertos escaneaban las páginas con creciente interés. «Esto es notable», murmuró, más para sí mismo que para sus anfitriones. Continuó leyendo, ajeno a los intentos de Elizabeth de redirigir su atención. Maya se quedó congelada, la bandeja de té temblando ligeramente en sus manos. Observó cómo el señor Alcott se movía para sentarse en uno de los sillones de cuero, completamente absorto en sus palabras. Los minutos transcurrían en un silencio incómodo. Finalmente, levantó la vista, sus ojos escrutando la habitación hasta que se posaron en Maya. «¿Quién escribió esto?». Antes de que Maya pudiera hablar, Elizabeth intervino. «Oh, son solo algunos garabatos de mi ama de llaves. Se cree escritora». Su risa tenía una nota de desdén, pero el señor Alcott no pareció notarlo. «¿Tu ama de llaves?». Se volvió hacia Maya directamente. «¿Tú escribiste esto?». Maya cuadró los hombros, sintiendo la mirada penetrante de Elizabeth. «Sí, señor. Es un borrador de mi novela». «Es un trabajo extraordinario», dijo el señor Alcott, con la voz llena de genuino entusiasmo. La forma en que ha captado el trauma intergeneracional de la esclavitud a través de una lente contemporánea, el uso metafórico de la limpieza de la casa como comentario sobre las estructuras de poder social. Este es precisamente el tipo de voz fresca que necesita el mundo literario. La expresión perfectamente serena de Elizabeth vaciló. Se acercó más, tratando de echar un vistazo al manuscrito que había ignorado durante meses. ¿De verdad? Quiero decir, siempre supe que Maya tenía potencial. El señor Alcott se puso de pie, agarrando el manuscrito con cuidado. «Señorita Johnson, me gustaría mucho mostrarle esto a algunos colegas míos de Riverside Publishing». «Con su permiso, por supuesto». Las manos de Maya agarraron la bandeja de té con más fuerza. «¿Yo? Sí, por supuesto». «Maravilloso». Metió la mano en su maletín y sacó una tarjeta de visita. «Haré que mi asistente se comunique con usted directamente para discutir los detalles». Elizabeth observó este intercambio con creciente inquietud, olvidando sus preciadas primeras ediciones. La dinámica de poder en su biblioteca había cambiado inesperadamente. Y, por primera vez, parecía insegura de dónde estaba. Mientras el señor Alcott se preparaba para marcharse, su atención permaneció centrada en Maya. «Sigue escribiendo», le aconsejó. «Tienes un don». Asintió cortésmente a Elizabeth, que forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos.
En el momento en que se cerró la puerta principal, Elizabeth se volvió hacia Maya, con una expresión ilegible. El descubrimiento del manuscrito había creado una grieta en su cuidadosamente mantenida jerarquía social, y ninguna de las dos mujeres estaba muy segura de lo que surgiría de ella. Maya agarró la tarjeta de visita del señor Alcott, sus letras en relieve presionando contra su palma como una llave de una puerta que siempre había soñado abrir. La biblioteca, normalmente el dominio de poder de Elizabeth, de repente se sintió diferente, como si los propios libros estuvieran presenciando un cambio en la historia. 3 días después de la visita del señor Alcott, el primer reportero se presentó en la mansión de Elizabeth. A finales de semana, había un flujo constante de vehículos de los medios de comunicación aparcados a lo largo del camino de entrada inmaculado, con sus antenas parabólicas y cámaras perturbando el elegante paisaje que Elizabeth había cultivado cuidadosamente durante décadas. El New York Times está en el vestíbulo, el New Yorker quiere una exclusiva y la NPR está instalando equipos en el jardín, repitió la asistente personal de Elizabeth, esforzándose por mantener el orden. Las líneas telefónicas de la mansión no habían dejado de sonar desde que el comunicado de prensa de Riverside Publishing anunció el descubrimiento de un manuscrito innovador de una trabajadora doméstica desconocida. Elizabeth caminaba de un lado a otro por su estudio, mirando por la ventana mientras se acercaba otra furgoneta de noticias. Siempre había ansiado la atención de los medios, pero no de esta manera. Los periodistas no estaban interesados en sus galas benéficas ni en sus adquisiciones de arte. Querían a Maya. Señora Carter, Maya llamó a la puerta del estudio. Channel 7 está pidiendo una entrevista conjunta. Elizabeth se volvió, con expresión tensa. Por supuesto que lo son. Después de todo, siempre he apoyado las artes. Este es exactamente el tipo de trabajo filantrópico por el que soy conocida. Se alisó la blusa de seda. Debemos coordinar nuestras declaraciones. Te explicaré cómo te he guiado. En realidad, interrumpió Maya, con voz firme a pesar de su corazón acelerado, primero quieren entrevistarme a mí. A solas. El silencio que siguió estaba cargado de tensión tácita. La sonrisa de Elizabeth vaciló, pero se mantuvo. ¿A solas? Pero seguramente querrán saber sobre tu viaje aquí, trabajando en mi casa, aprendiendo de... Quieren saber sobre el libro, dijo Maya simplemente. ¿Sobre por qué lo escribí, que lo inspiró? Hizo una pausa y luego agregó, sobre cómo es ser una mujer negra que escribe sobre el trauma generacional mientras trabaja en una casa blanca. La sonrisa de Elizabeth desapareció por completo. Ya veo. Se movió hacia su escritorio, de repente muy interesada en organizar papeles ya ordenados. Bueno, ten cuidado con la prensa, Maya. Pueden ser bastante manipuladores. Tal vez debería sentarme, solo para asegurarme. La entrevista es en 10 minutos, dijo Maya, ya retrocediendo hacia la puerta. En el jardín. En el jardín cuidadosamente cuidado, bajo las cálidas luces del equipo de cámaras, Maya estaba sentada erguida en su silla. Se había quitado el uniforme y se había puesto un sencillo vestido azul que había comprado para ir a la iglesia. La entrevistadora, una joven negra del Canal 7, se inclinó hacia adelante con genuino interés. Entonces, Maya Johnson, cuéntanos sobre tu manuscrito. ¿Qué te impulsó a escribir esta historia? Desde la ventana de su estudio, Elizabeth observó cómo se desarrollaba la entrevista. Vio que el nerviosismo inicial de Maya se desvanecía cuando empezó a hablar sobre su trabajo. El equipo de cámaras seguía ajustando sus ángulos, tratando de capturar el marcado contraste entre la modesta presencia de Maya y la opulenta mansión que había detrás de ella. Los temas de visibilidad e invisibilidad están presentes en toda tu novela, señaló la entrevistadora. ¿Fueron inspirados por tus experiencias? La respuesta de Maya se escuchó claramente a través de la ventana abierta. Cuando eres una trabajadora doméstica, te conviertes en parte del mobiliario. La gente habla a tu alrededor, sobre ti, a través de ti. Pero nunca te lo dije. Quería explorar lo que sucede cuando los muebles comienzan a contar sus propias historias. Los dedos de Elizabeth se apretaron alrededor de su taza de café. Observó cómo Maya respondía pregunta tras pregunta con creciente confianza, hablando sobre literatura y justicia social con una elocuencia que parecía sorprender a todos excepto a la propia Maya. Por la tarde, las redes sociales estaban repletas de clips de la entrevista. Almohadilla Maya Johnson era tendencia, junto con frases como trabajadora doméstica convertida en sensación literaria y voz de una generación.
Los expertos de la industria del libro ya estaban prediciendo una guerra de ofertas por el manuscrito. El Washington Post quiere hacer un artículo, anunció la asistente de Elizabeth durante la cena. Están particularmente interesados en el contraste entre... Dudó, mirando a Elizabeth, entre la colección literaria tradicional de la señora Carter y la voz contemporánea de Maya. Elizabeth apartó su plato apenas tocado. Suficiente. Necesito hacer algunas llamadas. Se levantó de repente, pero se detuvo en la puerta del comedor. ¿Y Maya? Mañana tendrás que ponerte al día con tus obligaciones habituales. La atención de los medios no cambia tu situación laboral. Maya asintió, pero había una nueva firmeza en su mirada que hizo que Elizabeth se sintiera incómoda. Ambas mujeres comprendían que algo fundamental había cambiado, pero ninguna estaba preparada para cómo este cambio las obligaría a enfrentar sus propios prejuicios y presunciones. Esa noche, mientras Maya respondía más solicitudes de entrevistas y mensajes de agentes literarios, Elizabeth se sentó sola en su biblioteca. El espacio vacío en el estante donde había estado el manuscrito de Maya parecía burlarse de ella, un recordatorio visible de que a veces las cosas más valiosas pueden estar ocultas a simple vista, ignoradas por aquellos demasiado privilegiados para mirar más de cerca. Elizabeth convocó la conferencia de prensa sin consultar a Maya. El gran salón de baile de la mansión, generalmente reservado para galas benéficas y recaudaciones de fondos políticos, estaba lleno de periodistas y cámaras. Elizabeth estaba de pie en la mesa de la biblioteca. Odium, con su traje más fotogénico y su sonrisa de gala firmemente en su lugar. Como muchos de ustedes saben, siempre he sido una mecenas de las artes, comenzó Elizabeth, con su voz transmitiendo la calidez practicada que reservaba para las apariciones públicas. Cuando contraté a Maya Johnson por primera vez, reconocí algo especial en ella. Por eso creé un entorno en el que pudiera dedicarse a escribir, brindándole acceso a mi extensa biblioteca y la flexibilidad para desarrollar su arte. Al fondo de la sala, Maya observaba, con las manos apretadas a los costados. Llevaba su uniforme. Elizabeth había insistido en que sería una mejor imagen, mostrando su trayectoria de trabajadora doméstica a escritora. Cada palabra que salía de la boca de Elizabeth distorsionaba la verdad hasta convertirla en algo irreconocible. De ahora en adelante, continuó Elizabeth, me emociona anunciar que voy a tener un papel activo en la carrera literaria de Maya. Ya hemos hablado de establecer una fundación para apoyar a otras trabajadoras domésticas con aspiraciones literarias. La iniciativa literaria Elizabeth Carter, disculpe, la voz de Maya atravesó la sala. Avanzó, consciente de que todas las cámaras se giraban para seguir su progreso. Señora Carter, no me informaron sobre ninguna fundación. La sonrisa de Elizabeth permaneció fija, pero sus ojos se endurecieron. Maya, querida, hablamos de esto ayer, ¿recuerdas? ¿Sobre cómo trabajaríamos juntas para ayudar a otras como tú? No, dijo Maya con firmeza, ahora parada al borde del escenario. No hablamos de nada. Al igual que no hablamos de esta conferencia de prensa. Los reporteros se movieron hacia adelante en sus asientos, percibiendo una historia mucho más jugosa que la narrativa planeada por Elizabeth. Los teléfonos aparecieron, grabando cada momento. Tal vez este no sea el mejor momento, comenzó Elizabeth, pero Maya ya estaba subiendo los escalones hacia el escenario. Quiero ser clara, dijo Maya, dirigiéndose directamente a los periodistas. La señora Carter no fomentó mi escritura. Ella la desalentó activamente. El manuscrito que el señor Alcott descubrió estaba escondido en un estante. Porque la señora Carter me dijo que dejara de perder el tiempo en pasatiempos tontos, y me concentrara en mis tareas de limpieza. La sala estalló en preguntas. Los flashes de las cámaras explotaron como relámpagos. Elizabeth agarró el brazo de Maya, tratando de alejarla del podio, pero Maya se mantuvo firme. No puedes hacer esto, susurró Elizabeth en voz baja. Te di oportunidades. Me diste un trabajo, corrigió Maya, lo suficientemente fuerte para que los micrófonos lo captaran. Me di permiso para soñar más grande de lo que creías que merecía. La compostura de Elizabeth finalmente se quebró. Te dejé vivir en mi casa. Te pagué bien. Y así es como pagas mi generosidad. ¿Humillándome frente a la prensa? No, señora Carter, dijo Maya, con voz firme a pesar de su corazón acelerado.
Simplemente me niego a dejar que reescribas mi historia para convertirte en la heroína. Los periodistas estaban de pie ahora, gritando preguntas. Señora Carter, ¿realmente desalentaste a Maya a escribir? Maya, ¿seguirás trabajando como ama de llaves? Señora Carter, ¿cuál es su respuesta a las acusaciones de que se atribuye el éxito de Maya? El rostro de Elizabeth se puso pálido. Miró a su alrededor y no vio las caras de admiración habituales de su círculo social, sino a periodistas de mirada aguda, ansiosos por exponer la verdad detrás de su fachada cuidadosamente construida. Esta conferencia de prensa ha terminado, anunció, con la voz ligeramente temblorosa. Se volvió hacia Maya, abandonando por completo su personaje público. Está despedida. No, señora Carter, respondió Maya, sacando las llaves de su casa del bolsillo y colocándolas en el podio. Renuncio. Los titulares del día siguiente fueron brutales. Socialista expuesta, la verdad detrás de la sensación literaria. Maya Johnson habla, escribí mi historia a pesar de mi empleador, no por caos. ADL, el intento de Elizabeth Carter de apropiarse del éxito de una trabajadora doméstica, fallecidos. Esa noche, Maya estaba sentada en su pequeña habitación, empacando sus pertenencias. A través de la ventana, podía escuchar a Elizabeth discutiendo con su equipo de relaciones públicas sobre el control de daños. La mansión, que el lugar de trabajo que había sido su lugar de trabajo durante años, de repente se sintió como una prisión de la que finalmente estaba escapando. Su teléfono vibró con un mensaje del señor Alcott. Riverside Publishing quiere reunirse mañana. Su viaje recién comienza. Maya cerró la cremallera de su maleta y echó un último vistazo a las dependencias de servicio. En su cuaderno, ya había comenzado a escribir sobre este día, transformando su ira y su dolor en algo poderoso. Elizabeth había intentado convertirse en la autora de la historia de éxito de Maya, pero Maya había recuperado su narrativa, palabra por palabra, verdad por verdad. El colectivo de escritores de Harlem se reunió en una casa de piedra rojiza renovada en la calle 125. Maya estaba afuera, agarrando su cuaderno, mirando a los miembros llegar. Se movían con una confianza que ella envidiaba, escritores que se apropiaban de su identidad sin disculparse. Un mensaje de texto iluminó la pantalla de su teléfono, otra exigencia de los abogados de Elizabeth sobre un acuerdo de confidencialidad. Apagó su teléfono. Usted debe ser Maya Johnson, gritó una mujer desde la puerta. Se presentó como la doctora Angela Robinson, fundadora del colectivo. Hemos estado siguiendo tu historia. Adelante. En el interior, el espacio bullía de energía creativa. Las estanterías se alineaban en las paredes, llenas no de primeras ediciones costosas, sino de volúmenes muy usados de James Baldwin, Audre Lorde y Toni Morrison. Los escritores estaban sentados en grupos, con las computadoras portátiles abiertas y los manuscritos esparcidos sobre las mesas. Bienvenidos a su gente, dijo el doctor Robinson, guiando a Maya hacia un grupo de escritores. Todos, esta es Maya Johnson, la escritora a la que Elizabeth Carter intentó silenciar. La introducción provocó respuestas inmediatas. Los escritores compartieron historias similares de trabajar para empleadores ricos que desestimaron sus ambiciones. Una novelista describió que limpiaba casas mientras escribía su primer libro. Una poeta habló de que sus antiguos empleadores le dijeron que se mantuviera en su carril. No estás sola, le aseguró el doctor Robinson a Maya. Y lo que es más importante, no necesitas el permiso de Elizabeth Carter para contar tu historia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elizabeth se sentó en su mansión vacía, navegando por las redes sociales. Su imagen cuidadosamente seleccionada se estaba desmoronando. Sus amigos de la alta sociedad habían dejado de llamarla. Las juntas de beneficencia estaban eliminando silenciosamente su nombre de los comités. El silencio en su casa, que alguna vez fue un símbolo de privilegio, ahora se sentía sofocante. Abrió su computadora portátil y escribió Maya Johnson escritora en la barra de búsqueda. Aparecieron fotos del colectivo de escritores, que mostraban a Maya rodeada de rostros solidarios, luciendo más segura de sí misma que nunca en la mansión. Elizabeth hizo clic en artículos que analizaban su propio comportamiento, la plantación moderna, cómo las mujeres blancas ricas continúan explotando la creatividad negra. El escándalo de Elizabeth Carter expone problemas sistémicos en el trabajo doméstico, del servicio a la narración, el ascenso de Maya Johnson a pesar de los intentos de su empleador de silenciarla, de regreso en el colectivo,
Maya trabajó con una abogada de derechos de autor que ofreció sus servicios. Su manuscrito es legalmente suyo, explicó la abogada. La señora Carter no tiene ningún derecho sobre él, a pesar de sus intentos de sugerir lo contrario. Los escritores del colectivo ayudaron a Maya a pulir su manuscrito. Conocieron su poder, pero la alentaron a profundizar más, a escribir las verdades que había tenido miedo de decir mientras vivía bajo el techo de Elizabeth. Aún hay dudas en estos pasajes, señaló el Dr. Robinson, señalando páginas específicas. La estás protegiendo, incluso ahora. ¿Por qué? Maya miró fijamente su escritura. Supongo que, parte de mí todavía siente que le debo algo. No le debes nada, intervino otro escritor. Ella te pagó por limpiar su casa, no por tu dignidad o tu voz. A medida que pasaban las semanas, el manuscrito de Maya se fortalecía. El colectivo la ayudó a conseguir un agente que comprendía su visión. Los editores comenzaron a hacer ofertas, atraídos tanto por la controversia como por el genuino mérito literario de su trabajo. Elizabeth observó estos acontecimientos desde lejos. Su equipo de relaciones públicas sugirió varias estrategias: una disculpa pública, una donación caritativa para apoyar a los escritores negros, una declaración cuidadosamente redactada. Maya rechazó todas las propuestas y se refugió en su mansión. Una noche, mientras Maya trabajaba en los capítulos del colectivo, el Dr. Robinson mencionó un evento literario que se avecinaba. Queremos que seas nuestra oradora principal, dijo. Es hora de compartir tu historia, a tu manera. Maya dudó. ¿Qué pasa si Elizabeth aparece? Todavía tiene conexiones en el mundo literario. Entonces escuchará tu verdad, respondió el Dr. Robinson. Tu voz importa más que su incomodidad. Esa noche, Maya se sentó en su nuevo apartamento, pequeño pero suyo, trabajando en su discurso. Su teléfono mostraba más llamadas perdidas de los abogados de Elizabeth, pero también mensajes de apoyo de su nueva comunidad. El contraste no podría haber sido más claro. En su mansión, Elizabeth recibió una invitación al evento literario. Su primer instinto fue descartarla, pero algo la hizo detenerse. Por primera vez, comenzó a ver sus acciones a través de otros ojos que no eran los suyos. La comprensión de su comportamiento comenzó a calar, pero el orgullo y las décadas de privilegio hicieron que le resultara difícil reconocer sus errores. La invitación estaba sobre su escritorio, un puente entre dos mundos, uno en el que ella siempre había sido la patrocinadora, la autoridad, la voz que importaba, y otro en el que finalmente se escuchaban voces como la de Maya, con o sin su bendición. La decisión de asistir requeriría más que simplemente presentarse. Exigiría una reconstrucción completa de todo lo que creía saber sobre el poder, el privilegio y las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre quién merece ser escuchado. El ensayo para el evento literario tuvo lugar en un auditorio de la Universidad de Columbia. Maya estaba de pie en el podio, practicando su discurso mientras los miembros del colectivo de escritores ofrecían comentarios desde los asientos. El espacio bullía de actividad. Técnicos de sonido revisando micrófonos, voluntarios arreglando sillas, periodistas estudiantiles rondando por los bordes esperando entrevistas. Nadie notó que Elizabeth Carter se deslizó hacia la última fila. Se veía diferente, menos refinada, más humana. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por un sencillo traje de pantalón negro, sin sus habituales joyas elaboradas. Se sentó en silencio, observando a Maya dominar el escenario con creciente confianza. Cuando silenciamos historias, la voz de Maya se escuchó por el pasillo. No solo silenciamos palabras. Silenciamos la verdad. Silenciamos la historia. Silenciamos. Se detuvo a mitad de la oración, finalmente viendo a Elizabeth en las sombras. La sala quedó en silencio. El Dr. Robinson se puso de pie, listo para intervenir. Otros escritores se acercaron al escenario de manera protectora. Señora Carter, dijo Maya al micrófono, su voz resonó en el auditorio ahora silencioso. No esperaba verla aquí. Elizabeth se puso de pie, consciente de las miradas hostiles de los miembros del colectivo. ¿Puedo irme? Si lo desea. ¿Por qué está aquí? La pregunta de Maya atravesó la tensión. Elizabeth avanzó lentamente, deteniéndose a mitad del pasillo. He estado leyendo. Sobre privilegios. Sobre voz.
hizo una pausa, luchando con palabras que nunca habían sido parte de su vocabulario. Sobre racismo sistémico en el trabajo doméstico. Murmullos escépticos resonaron entre los miembros del colectivo. La doctora Robinson observó atentamente, con expresión cautelosa. «No es suficiente», continuó Elizabeth, con la voz ligeramente temblorosa. «Leyendo, quiero decir». «Lo sé. Pero estoy tratando de entender por qué», hizo un gesto de impotencia, «por qué hice lo que hice. ¿Por qué pensé que tenía derecho a controlar tu historia?» Maya descendió del escenario, acercándose pero manteniendo una distancia cautelosa. «Intentaste hacer que mi éxito fuera sobre ti». «Sí», admitió Elizabeth. El simple reconocimiento pareció costarle algo. «He pasado toda mi vida siendo el centro de cada historia. La mecenas. La benefactora. La salvadora». Pronunció la última palabra con visible disgusto. «Nunca lo cuestioné hasta ahora». «Hasta que te atraparon», gritó alguien del colectivo. Elizabeth se estremeció pero asintió. «Sí. Hasta que me atraparon. Hasta que tuve que verme a mí misma a través de los ojos de otras personas. A través de los ojos de Maya». Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. «Estos son documentos de mis abogados. Formularios de liberación, disolviendo cualquier reclamo que pudiera haber hecho sobre tu trabajo. No es que tuviera derecho a hacer reclamos en primer lugar». Colocó la carpeta en un asiento cercano. «Y una carta. Admitiendo todo. ¿Cómo te traté? Cómo traté de tomar crédito. Cómo fallé como ser humano». El silencio en el auditorio se hizo más pesado. Maya miró la carpeta pero no se movió para tomarla. «No espero perdón», agregó Elizabeth rápidamente. «No lo merezco. Solo necesitaba que supieras que tus palabras me cambiaron. Tu coraje me cambió. Aunque sea demasiado tarde». Maya estudió a su antigua jefa. La mujer que la había hecho sentir pequeña ahora parecía disminuida, despojada de su habitual armadura de riqueza y posición social. «No es demasiado tarde para aprender», dijo Maya finalmente. «Pero no puedes sentarte atrás y mirar. Si quieres entender, necesitas escuchar. Escuchar de verdad. Las historias de todos, no solo la mía». Elizabeth miró alrededor del auditorio a los rostros que la observaban, escritores negros que habían tenido sus propias experiencias con personas como ella. ¿Sería inapropiado si me quedara? ¿Para el ensayo? El doctor Robinson dio un paso adelante. «Puedes quedarte. Pero no atrás. Siéntate donde podamos verte. ¿Dónde tienes que vernos?» Elizabeth se movió a un asiento en el medio del auditorio, visiblemente sola. Maya regresó al podio, sus notas del discurso temblaban levemente en sus manos. Pero cuando habló de nuevo, su voz era más fuerte, más decidida. Mientras Maya continuaba su discurso, Elizabeth escuchó. Realmente escuchó. Escuchó el dolor detrás de las palabras, las generaciones de voces silenciadas, el peso de las expectativas y limitaciones impuestas a las mujeres negras por personas como ella. Escuchó la fuerza, la resiliencia, la determinación de ser escuchada. Por primera vez en su vida, Elizabeth Carter se sentó en silencio y aprendió de ese alguien a quien alguna vez había considerado inferior a ella. No era redención, eso requeriría mucho más que una tarde de escuchar, pero era un comienzo. Una grieta en la base del privilegio que había dado forma a toda su vida. Y Maya, de pie en el podio, sintió que algo cambiaba en la sala. No era perdón, todavía no, sino posibilidad. La posibilidad de que incluso las heridas más profundas pudieran comenzar a sanar si las personas estuvieran dispuestas a enfrentar sus propias verdades y escuchar las de los demás. Las reuniones de planificación para el evento literario se trasladaron de la Universidad de Columbia a las librerías locales y centros comunitarios alrededor de Harlem. Elizabeth asistió a cada una, sentada tranquilamente al principio. Luego gradualmente comenzó a contribuir de pequeñas maneras. No liderando, no controlando, sino apoyando. «Necesitamos cobertura de los medios», anunció el Dr. Robinson durante una reunión. «El tipo que se centra en los escritores, no en la controversia».
Elizabeth levantó la mano tentativamente, como una estudiante insegura de su lugar en el aula. Quizás pueda ayudar con eso. No hablando, agregó rápidamente, al ver las miradas preocupadas. Pero conozco gente en varias publicaciones que estaría interesada en perfilar a los escritores del colectivo. Maya observó a su ex empleadora navegar por este nuevo territorio. La presencia dominante habitual de Elizabeth había sido reemplazada por algo más cauteloso, más considerado. Tomó notas durante las discusiones sobre la representación en la publicación. Escuchó sin interrumpir cuando los escritores compartieron historias de discriminación y marginación. El lugar es demasiado pequeño, dijo Maya durante otra reunión. Tenemos el doble de personas interesadas que asientos. Quizás conozca una solución, ofreció Elizabeth. El gran salón de baile del Hotel Plaza. Estoy en la junta y me deben un favor. Hizo una pausa y luego agregó, pero es solo una sugerencia. Entiendo si prefiere una ubicación diferente. La doctora Robinson lo consideró. El plaza no es exactamente accesible para nuestra comunidad. ¿Qué pasa si, dijo Elizabeth lentamente, organizamos transporte público? ¿Autobuses de diferentes barrios? Y utilizar el dinero ahorrado en el alquiler del lugar para proporcionar estipendios para que asistan escritores emergentes. La sala quedó en silencio, sorprendida por la sugerencia práctica que realmente consideraba las necesidades de la comunidad. Maya habló. Eso podría funcionar. Pero tendríamos que ser claros en que no se trata de llevar gente a un espacio para blancos ricos. Se trata de reclamar ese espacio para nuestras voces. Elizabeth asintió. Por supuesto. Y cualquier cobertura de prensa debería centrarse en los escritores y su trabajo, no en... Hizo un gesto hacia sí misma, no en ninguna narrativa de redención o salvacionismo blanco. Durante las semanas siguientes, surgió una asociación tentativa. Elizabeth usó sus conexiones para abrir puertas, pero dejó que otros las cruzaran primero. Organizó reuniones con editores, pero permaneció en silencio durante las negociaciones. Proporcionó recursos, pero delegó en el colectivo cómo usarlos. Durante una sesión de planificación a altas horas de la noche, Maya encontró a Elizabeth sola en la cafetería de la librería, revisando la logística del evento. «Has cambiado», observó Maya, sentándose frente a ella. Elizabeth levantó la vista, con expresión incierta. «Estoy tratando de hacerlo. A veces me descubro cayendo en viejos patrones, queriendo tomar el control, pensando que sé más. Pero luego recuerdo», se quedó en silencio. «¿Recordar qué?» «Cómo me sentí al leer tu manuscrito. No solo la historia, sino las partes sobre trabajar en mi casa. Verme a mí misma a través de tus ojos. Al ver cómo te desestimé, te menosprecié, traté de mantenerte en lo que pensé que era tu lugar». Elizabeth apretó las manos alrededor de su taza de café. «Yo era un monstruo, Maya». «Tú eras lo que la sociedad te enseñó a ser», respondió Maya. «La pregunta es, ¿qué estás eligiendo ser ahora?» Elizabeth consideró esto. «Una estudiante, espero. Aprendiendo cosas que debería haber aprendido hace mucho tiempo». La conversación fue interrumpida por la llegada del Dr. Robinson con actualizaciones sobre los paneles de discusión del evento. «Necesitamos a alguien que modere la sesión sobre clases y privilegios». «Elizabeth debería hacerlo», dijo Maya de repente. Tanto Elizabeth como el Dr. Robinson la miraron sorprendidos. «No como una experta», aclaró Maya. «Como alguien que está aprendiendo. O alguien que representa el problema pero que trabaja activamente para ser parte de la solución». Elizabeth negó con la cabeza. «No podría. No me he ganado ese derecho». «Es exactamente por eso que deberías hacerlo», dijo lentamente el Dr. Robinson, entusiasmándose con la idea. «Tu vulnerabilidad, tu voluntad de admitir la ignorancia y aprender. Eso podría llegar a las personas que necesitan escucharlo». A medida que se acercaba el evento, la asociación entre Maya, Elizabeth y el colectivo se profundizaba. No era perfecta. Elizabeth a veces recaía en viejos hábitos de intentar controlar las situaciones. Algunos miembros del colectivo seguían escépticos sobre su participación. Pero se estaba construyendo algo nuevo. Un modelo de cómo se podía redirigir el privilegio para apoyar en lugar de reprimir. Cómo se podía redistribuir el poder en lugar de acaparar.
La transformación era más visible en los pequeños momentos. Elizabeth haciendo café para las sesiones de planificación nocturnas. Maya sintiéndose lo suficientemente cómoda como para corregir las suposiciones de Elizabeth. Ambas mujeres aprendiendo a trabajar juntas como iguales en lugar de empleador y empleado. Pero debajo de este progreso, ninguna de las dos sabía que el pasado estaba a punto de resurgir de una manera que pondría a prueba su frágil nueva relación. El viejo escándalo de Elizabeth acechaba, listo para arrojar sombras sobre todo lo que habían construido. El gran salón de baile del Hotel Plaza nunca había visto un evento como este. En lugar de la habitual multitud de la alta sociedad vestida con ropa de diseño, el espacio se llenó de escritores, activistas y miembros de la comunidad de todo Nueva York. Los autobuses organizados por Elizabeth habían traído gente de Harlem, el Bronx y Brooklyn. Las columnas de mármol y los candelabros de cristal proporcionaban un telón de fondo para algo revolucionario. Maya estaba de pie detrás del escenario, mirando a través de la cortina. Todos los asientos estaban ocupados, con gente de pie a lo largo de las paredes. Su manuscrito, ahora titulado Tinta Invisible, estaba sobre el podio, donde pronto la leería. Las cámaras de televisión se alineaban en la parte posterior de la sala y los periodistas de las principales publicaciones llenaban la sección de prensa. 5 minutos, anunció el Dr. Robinson, ajustando el micrófono de Maya. ¿Estás lista? Maya asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. A través de la cortina, pudo ver a Elizabeth en la primera fila, vestida simplemente de negro, sin sus habituales joyas llamativas. Sus miradas se cruzaron brevemente y Elizabeth le dio un asentimiento alentador. El evento comenzó con la introducción del Dr. Robinson. Esta noche, no solo estamos lanzando un libro. Estamos celebrando voces que han sido silenciadas durante demasiado tiempo. Historias que han quedado sin contar durante demasiado tiempo. Maya subió al escenario, el foco de atención iluminó su rostro. Colocó su manuscrito en el podio, respiró profundamente y comenzó a leer. En las mansiones construidas sobre la base de una jerarquía, la verdad se esconde en los espacios entre las tablas del suelo. Acecha en los rincones que nos pagan por quitar el polvo, en los márgenes de los libros que se supone que no debemos leer. Esta es una historia sobre el poder, quién lo tiene, quién no, y qué sucede cuando los que no tienen voz deciden hablar. El público se inclinó hacia adelante, atrapado por el poder de sus palabras. Incluso los periodistas dejaron de escribir, sus dedos flotando sobre los teclados mientras la voz de Maya llenaba la sala. Leyó durante 20 minutos, seleccionando pasajes que seguían el viaje de su protagonista de invisible a visible, del silencio a la voz. Cuando terminó, los aplausos fueron atronadores. La gente se puso de pie, aplaudiendo, algunos se secaron las lágrimas de los ojos. La moderadora de la sesión de preguntas y respuestas dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hablar. Una voz gritó desde el público: «Señora Johnson, ¿cómo se siente al tener a su ex empleadora en la primera fila? ¿La misma mujer que intentó silenciarla?» La sala se tensó. Esto no era parte de la discusión planeada. Maya miró a Elizabeth, que se había puesto pálida pero permanecía sentada, mirando hacia adelante. «La señora Carter está aquí», dijo Maya con cuidado, porque eligió escuchar. «No. Gana. Eso también es parte de la historia». Otra voz: «Pero, ¿no es su presencia aquí otra forma de apropiación? Tomar crédito por tu éxito». Elizabeth comenzó a levantarse, tal vez para irse, pero la voz de Maya cortó la tensión: «No. Su presencia aquí tiene que ver con la responsabilidad. Con lo que sucede cuando el privilegio se enfrenta a su propio reflejo y elige cambiar». La moderadora intentó redirigir la discusión al libro, pero la audiencia estaba energizada. Las preguntas volaron: ¿qué pasa con las otras trabajadoras domésticas que todavía están atrapadas en situaciones similares? ¿Cómo podemos confiar en que su apoyo no es solo un control de daños? ¿No debería este espacio ser exclusivamente para las voces marginadas? Maya levantó la mano para pedir silencio. Cuando habló, su voz fue firme: «Mi libro trata sobre la dinámica de poder en el trabajo doméstico, sí. Pero también trata sobre la transformación. Sobre la posibilidad de cambio. Incluso para quienes se han beneficiado del sistema». Miró directamente a Elizabeth mientras continuaba: «No fingiré que el pasado no sucedió. Pero tampoco ignoraré los esfuerzos genuinos por hacerlo mejor.
Este evento no se trata de la redención de la señora Carter, se trata de reclamar espacio para todas nuestras historias, incluidas las historias de cómo el poder puede aprender a hacerse a un lado. La sala absorbió estas palabras. Elizabeth permaneció sentada perfectamente quieta, con lágrimas visibles en sus mejillas. El Dr. Robinson dio un paso adelante para guiar la discusión de nuevo hacia los aspectos literarios de la obra de Maya, pero algo había cambiado en la sala. El público había presenciado no solo el lanzamiento de una nueva y poderosa voz en la literatura, sino una demostración en tiempo real de la compleja dinámica que el libro de Maya exploraba. A medida que continuaba el evento, siguieron las lecturas de otros miembros del colectivo. Cada una poderosa, cada una necesaria. Elizabeth permaneció en su asiento, escuchando, aprendiendo, dando testimonio. Su presencia, una vez un símbolo de opresión, se había convertido en algo más, no exactamente redención, pero tal vez su comienzo. La noche terminó con una ovación de pie que duró varios minutos. Maya S. Maya se paró en el escenario, rodeada de otros escritores, con su manuscrito en alto. En ese momento, no era solo una extrabajadora doméstica que había escrito un libro, era una escritora que había ayudado a transformar un espacio de privilegio en una plataforma para el cambio. Pero cuando los aplausos se desvanecieron y las cámaras comenzaron a irse, ni Maya ni Elizabeth sabían que los periódicos del día siguiente publicarían una historia que pondría a prueba todo lo que habían construido. La mañana después del evento, Maya se sentó en su apartamento a leer las críticas. El New York Times calificó a Invisible Inc. como un análisis mordaz del poder y el privilegio. The New Yorker elogió su honestidad inquebrantable. Su teléfono vibró constantemente con mensajes de felicitación. Entonces la doctora Robinson la llamó. ¿Has visto Page Six? Su voz estaba tensa. Tienes que verlo ahora. Maya abrió su computadora portátil y encontró el artículo. El titular le hizo un nudo en el estómago, la historia oculta de Elizabeth Carter, la fortuna familiar construida con el arte negro robado. El artículo detallaba cómo el abuelo de Elizabeth había adquirido su prestigiosa colección de arte en la década de 1940 explotando a artistas negros, pagándoles centavos por obras que luego vendía por fortunas. Peor aún, a veces se había atribuido el mérito de las piezas, borrando por completo a los artistas originales. La riqueza inicial de la familia, la base de la fortuna actual de Elizabeth, se había construido sobre esta apropiación sistemática de la creatividad negra. El teléfono de Maya volvió a sonar. Elizabeth. Supongo que lo has visto, dijo Elizabeth, con voz ronca. Maya, tengo que explicarte. ¿Lo sabías?, interrumpió Maya. Cuando me disuadías de escribir, cuando intentabas atribuirte el mérito de mi trabajo. ¿Sabías lo de tu abuelo? El silencio del otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Me enteré cuando tenía 20 años, dijo finalmente Elizabeth. Había documentos en el ático. Cartas. Recibos. Registros de pagos que hoy no comprarían ni una taza de café por cuadros que ahora valen millones. Y te quedaste callado. Protegiste a la familia. Mi nombre. Sí. La voz de Elizabeth se quebró. Me dije a mí misma que era parte del pasado. Que no era mi culpa. Que exponerlo solo lastimaría a gente que ni siquiera estaba involucrada. ¿La gente no estaba involucrada? La voz de Maya se alzó. Cada vez que limpiaba esos cuadros en tu casa, cada vez que me decías que me concentrara en limpiar el polvo en lugar de escribir, estabas continuando exactamente lo que tu abuelo comenzó. La línea se quedó en silencio nuevamente. Cuando Elizabeth habló, sus palabras salieron lentamente. Tienes razón. Dios, tienes razón. No es solo una herencia lo que recibí, son patrones. Comportamientos. Maneras de ver o no ver a la gente. La otra línea de Maya sonó. Los editores llamaban para solicitar declaraciones. La historia se estaba difundiendo. Los medios van a querer comentarios, dijo Maya. Querrán saber si yo sabía sobre esto cuando acepté trabajar contigo en el evento. Yo me encargaré, dijo Elizabeth rápidamente. Les diré que no tenías idea. Esta es la vergüenza de mi familia, no la tuya. No, dijo Maya con firmeza. Tú tampoco puedes controlar esta narrativa. Su teléfono no dejaba de vibrar. Los mensajes del colectivo de escritores llegaban en masa, ¿lo viste?
No podemos quedarnos callados sobre esto. Esto lo cambia todo. La doctora Robinson envió un mensaje de texto, reunión de emergencia en el colectivo. 1 hora. Maya miró su teléfono, luego el artículo de Page Six. Los paralelismos eran imposibles de ignorar, el abuelo de Elizabeth robando el trabajo de artistas negros. Elizabeth tratando de robar la narrativa de Maya. Diferentes décadas, misma historia. Tengo que irme, le dijo Maya a Elizabeth. El colectivo necesita discutir esto. Maya, ¿espera? La voz de Elizabeth tenía pánico genuino. ¿Qué necesitas que haga? La pregunta quedó en el aire. Maya pensó en su progreso reciente, la confianza tentativa que habían construido, los esfuerzos de Elizabeth por cambiar. Pero también pensó en las generaciones de arte robado, historias robadas, crédito robado. Necesito que reflexiones sobre esto, dijo Maya finalmente. Realmente reflexiones sobre esto. No solo sobre tu parte, sino sobre la parte de tu familia. Toda la fea historia, la verdad del asunto. Y luego, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, hablaremos de lo que sucederá después. Colgó y recogió sus cosas para la reunión colectiva. Su manuscrito estaba sobre su escritorio, su historia, su voz, su verdad. Pero ahora estaba enredado con una historia más grande de apropiación y borrado. Mientras Maya se dirigía a la reunión, las alertas de noticias seguían iluminando su teléfono. Surgían más detalles. Se identificaban más pinturas. Se presentaban más familias de artistas. La historia iba más allá del abuelo de Elizabeth y exponía una práctica sistemática de explotación en el mundo del arte. Elizabeth estaba sentada en su estudio, rodeada de las pinturas con las que había crecido, viéndolas con nuevos ojos. Cada pincelada contenía una historia de robo, cada cuadro contenía una historia de borrado. Su teléfono sonaba constantemente, abogados. Equipos de relaciones públicas, periodistas, pero dejó que salieran al buzón de voz. En cambio, sacó las cartas de su abuelo y las esparció sobre su escritorio. Era hora de enfrentar la verdad completa, sin importar el costo para la vida de su familia. La cuestión ahora no era solo si Maya podría seguir trabajando con Elizabeth, sino si los intentos de Elizabeth por cambiar podrían superar generaciones de explotación sistemática. La historia había crecido más allá de un manuscrito, una relación, un evento. Se había convertido en una cuestión de legado, responsabilidad y el precio de la transformación real. La sala de conferencias de prensa del Hotel Plaza se llenó rápidamente. Los periodistas murmuraban entre ellos, con las cámaras listas, todos ansiosos por la confrontación que esperaban. Elizabeth Carter y Maya Johnson habían convocado una conferencia de prensa conjunta, y nadie sabía exactamente qué esperar. Elizabeth estaba sentada detrás del escenario, con las manos entrelazadas firmemente en su regazo. Las pinturas de la colección de su abuelo, que valían millones, habían sido retiradas de las paredes de su mansión el día anterior. Maya entró en la sala, acompañada por el Dr. Robinson y miembros del colectivo de escritores. ¿Estás segura de esto?, preguntó Maya a Elizabeth. Elizabeth asintió. Es hora. Las luces se atenuaron y ambas mujeres subieron al escenario. En lugar de sentarse muy separadas, como los periodistas claramente esperaban, tomaron asientos una al lado de la otra en la mesa. Antes de responder preguntas, comenzó Elizabeth, con voz firme, tengo una declaración que hacer. Sacó un documento y lo dejó plano sobre la mesa. Hoy anuncio la disolución de la Fundación de Arte de la familia Carter. Cada pieza de nuestra colección que fue adquirida a través de la explotación será devuelta a las familias de los artistas originales. Los obturadores de las cámaras hicieron clic rápidamente. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Además, continuó Elizabeth, estoy estableciendo un fondo de reparación utilizando la mayor parte de mi herencia. Este fondo será administrado completamente por una junta de artistas y escritores negros, sin participación mía ni de ningún miembro de la familia Carter. Maya observó el rostro de Elizabeth mientras hablaba. Había desaparecido la socialité que una vez había rechazado su escritura. En su lugar estaba sentada una mujer que finalmente enfrentaba el legado de explotación de su familia. Un reportero se puso de pie. Señora Carter, ¿esta decisión está relacionada con su reciente colaboración con Maya Johnson? No, respondió Elizabeth.
Esta decisión está relacionada con la justicia. Trabajar con Maya me mostró cómo es cuando alguien se niega a ser silenciado. Pero la responsabilidad de corregir los errores históricos existía mucho antes de que la conociera. Otro reportero, señora Johnson, ¿seguirá trabajando con la señora Carter después de estas revelaciones? Maya se inclinó hacia su micrófono. Mi libro trata sobre la dinámica del poder y la transformación. Lo que estamos viendo hoy no se trata solo del cambio personal de Elizabeth Carter. Se trata de desmantelar los sistemas de explotación. Ese trabajo continúa, ya sea que trabajemos juntos o no. Las preguntas se volvieron más directas. Señora Carter, ¿por qué ahora? ¿Por qué no cuando descubrió los documentos por primera vez? Señora Johnson, ¿siente que su historia está siendo eclipsada por este escándalo? Señora Carter, ¿qué dice sobre las acusaciones de que esta es solo otro movimiento de relaciones públicas? Elizabeth levantó la mano para pedir silencio. Déjenme ser clara, no soy la heroína de esta historia. Durante años, me beneficié de los sistemas de opresión y los perpetué. Cuando Maya escribió su libro, traté de controlar su narrativa, tal como mi abuelo controlaba el trabajo de esos artistas. La diferencia es que ella se negó a que la silenciaran. Y en esa negativa, me enseñó cómo es el verdadero coraje. Maya habló a continuación, la transformación no se trata solo de individuos. Se trata de sistemas. Lo que importa ahora no es si Elizabeth y yo seguimos siendo amigos o colaboradores. Lo que importa es que el arte robado se está devolviendo, que los recursos se están redirigiendo, que el poder se está redistribuyendo. Una voz desde atrás, pero, ¿puedes confiar en ella? Después de todo, la confianza no es lo importante, respondió Maya. Lo importante son las acciones. El cambio lo es. La justicia lo es. Elizabeth se puso de pie y sacó otro documento de su carpeta. Esta es mi renuncia a cada junta y comité en el que sirvo. Estos puestos deberían ser ocupados por voces que han sido excluidas históricamente. Mi papel ahora es hacerme a un lado, hacer espacio. Usar cualquier privilegio que tenga para abrir puertas y luego salir del camino. La conferencia de prensa continuó, pero algo había cambiado en la sala. Los periodistas habían llegado esperando drama, conflicto, acusaciones. En cambio, estaban presenciando algo más complejo, el trabajo complicado y difícil de enfrentar los errores históricos e intentar corregirlos. Después, en un momento de tranquilidad detrás del escenario, Maya y Elizabeth se miraron. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elizabeth. Ahora, dijo Maya, hacemos el trabajo. Por separado pero en paralelo. Tú te concentras en desmantelar lo que tu familia construyó. Yo me concentro en construir lo que se le negó a gente como yo. ¿Escribirás sobre esto también? Maya sonrió levemente. Los escritores escriben, Elizabeth. Cada historia importa, incluso las incómodas. Especialmente esas. No se abrazaron. No hicieron promesas de colaboración futura. En cambio, se saludaron con la cabeza, dos mujeres que tenían una relación muy estrecha. El anuncio pasó del antagonismo a la comprensión, del conflicto a la colaboración y, finalmente, a algo más importante, un compromiso compartido con el cambio que iba más allá de la redención personal. Cuando Maya se fue con el colectivo de escritores y Elizabeth se quedó para reunirse con los abogados sobre la disolución de la colección de arte de su familia, ambas mujeres comprendieron que su historia individual se había convertido en parte de una narrativa más grande, sobre el poder, la responsabilidad y el largo y difícil trabajo de transformación. El final no fue ordenado ni simple. Fue complejo, continuo, inacabado, al igual que el verdadero trabajo de cambio social. Pero fue honesto, y en esa honestidad se encuentran las semillas de la verdadera transformación. El teléfono de Maya vibró con un mensaje de texto de su editor. ¿Lista para comenzar a trabajar en tu próximo libro? Volvió a mirar la sala de conferencias de prensa, donde Elizabeth todavía estaba respondiendo preguntas sobre el fondo de reparación, y escribió su respuesta. Sí. Siempre hay más historias que contar.